Hola, buenas tardes chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy muy feliz de comenzar con la práctica del día de hoy, la cual es un paisaje montañoso. Tengo preparado aquí en mi mesa de trabajo un set con materiales como el papel de acuarela, el cual he cortado con una medida de 30 centímetros por 30. Lo he sujetado a la mesa con ayuda de la cinta adhesiva, cinta de papel o cinta scotch, de tal forma que quede la mitad afuera y la mitad adentro. Esto no solamente sirve para fijar el papel en la mesa y que se quede quieto durante la ejecución de la pintura, sino que también va a permitir que cuando retire la cinta quede una franja, un margen limpio, blanco, muy bonito, que le da un bonito acabado y permite que podamos hacer también la firma en esa zona. Tengo servilletas, tengo un plato. Fui a la tienda y olvidé comprar un plato con un godete con recipientes, entonces voy a utilizar este platito de cerámica. Tengo agua aquí, no entró en el encuadre, pero aquí tengo agua para estarme sirviendo. También tengo como unos recipientes un poquito más pequeños. Corté un vaso de foam para esto. Tengo pinceles, tengo un lápiz. En cuanto a los pinceles, tengo uno plano, tengo otro puntiagudo. Tengo por aquí uno pequeñito, plano también. Entonces tengo dos planos, uno pequeño, otro grueso y uno puntiagudo. Tengo para pintar el, el color tierra de sombra tostada. Algunas personas habrán conseguido algún otro tono, como por ejemplo el sepia, o como por ejemplo el rojo indio, o inclusive el negro. Cualquiera de estos es factible para el ejercicio del día de hoy. El otro es el café pardo, y cualquiera nos funciona. También funciona utilizar café instantáneo. Sin embargo, hoy voy a utilizar acuarela y la próxima semana podríamos utilizar el café instantáneo o algún otro tono, de tal forma que cada clase utilicemos un material diferente, o incluso en alguna de las clases voy a utilizar la presentación de acuarela en pasta. El primer ejercicio que vamos a hacer antes de proceder con el paisaje, ya que yo corté la lámina cuadrada, me sobró una franja de papel. Voy a utilizar esta franja de papel, o sea, un pedazo de papel aparte del definitivo del paisaje, para hacer un ejercicio previo. Un ejercicio previo que va a consistir en una escala tonal. Una escala tonal es dibujar o pintar una fila de cuadritos, los cuales yo voy a dibujar previamente con el lápiz, alrededor de unos 5 cuadros de unos 2 centímetros por 2, con la finalidad de que en cada uno de estos cuadros con el mismo tubo, con el mismo color, voy a practicar para lograr 5 tonos diferentes al menos.
Voy a hacer un acercamiento para esta parte. Ahí están los 5 cuadritos. Voy a proceder a servirme en un plato un poquito de pintura. En un recipiente pequeño voy a tener agua, con un pincel pequeño podría utilizar este o este. Creo que voy a usar por ahora este más pequeño. Entiéndase que si mojo el pincel y yo no voy a hacer un sexto cuadro para interpretar el hecho de que si yo paso solamente agua, o si incluso lo dejo sin pintar, pues obviamente voy a obtener el color blanco, que es el color del papel. Eso quiere decir que para obtener el color blanco puro voy a tener que dejar el papel expuesto, o que la mezcla de pintura no lleva prácticamente nada de pigmento, como es el caso de este cuadro inicial, un cuadro que solamente tiene agua y por lo tanto es completamente blanco. El siguiente voy a mojarlo también con agua primeramente, y voy a proceder a mojar con muy poquito pigmento, muy poco. Voy a arrimar como muy tímidamente el pincel y me voy a meter en el cuadrante, en el segundo, para que esa agua, esa humedad que yo apliqué previamente, reciba ese poquito pigmento, muy poco, que le apliqué al pincel, de tal forma que se va a ir diluyendo en toda la zona hasta conseguir un beige muy claro y muy cercano al tono más claro, que es el blanco. Debe tener muy poco para conseguir este tono. Este es un ejercicio previo al paisaje que vamos a hacer, con el fin de aprender a sacar diferentes tonalidades. Voy a hacer lo mismo en el de la par. Voy a aplicar agua primero en toda la zona. No estoy limpiando el pincel porque voy hacia un color más oscuro y porque no estoy cambiando de color. Si yo fuese a cambiar de color, pues lavaría un poco el pincel, lo secaría. Voy a proceder a tomar un poquito más de pintura que la vez anterior, que se empape un poco más. Voy a atreverme a que o voy a probar a ver qué cantidad de color. Si yo siento que es mucha la cantidad de pigmento y que me va a quedar muy oscuro, porque lo que voy a tratar es de hacer un tono un poquito más oscuro que el anterior. Si yo siento que le apliqué mucho al pincel, puedo en la servilleta puedo tratar de quitarle un poco el exceso de pigmento y seguir trabajando, mojar incluso un poquito más si necesito más humedad, hasta que notemos que el tono es un poco más oscuro que el anterior. Puedo seguir aplicando un poco de pigmento. Voy a alejarme un poco para que vean mis movimientos acá en la mesa. Estoy recogiendo del plato un poquito más de pigmento, porque necesito calcular el tono. O sea, estoy en un ejercicio en el que intento tonos cada vez más oscuros. Iniciamos con
blanco puro, que es solamente agua. Al siguiente aplicamos agua y luego una pizquita de pigmento muy leve para conseguir un beige muy claro. Este siguiente me quedó un poquito más oscuro, eso es lo que estoy buscando, y por ahora quiero que sea totalmente plano, que toda la superficie del cuadro tenga el mismo tono por igual. Voy para el cuarto. La idea es que voy a hacer estos 6. En realidad son 5, porque en realidad aquí en el blanco es solo agua, que también es un tono que aprendo a hacer. El blanco es para entender que no utilizo pintura blanca, sino que debo dejar expuesto el papel. Continúo con el cuarto, voy a hacer lo mismo, voy a llenarlo primero con agua, que este es un buen método para pintar una figura. Primero llenarla toda de humedad, su silueta, su contorno, en este caso que es un cuadro. Y luego llego con pigmento con la cantidad adecuada para conseguir el tono más oscuro al de la par. Entonces esta vez voy a permitir que más pigmento ingrese al área del cuadrado. Entonces vean cómo voy controlando la pintura, es como las proporciones de pigmento con respecto al agua, para conseguir un tono más oscuro que el anterior. Incluso siento que todavía puede llevar un poquito más, y empiezo a desplazarlo para que quede plano en toda la superficie, para que quede homogéneo. Y sí, está más oscuro. Vean qué linda escala tonal que estoy logrando. Que no necesariamente una escala tonal tiene que ser solamente de 6. Aquí podríamos, de hecho, que hacer un poco más. De hecho, que me queda espacio. Bien, se ve que el paso de un tono al otro es gradual, y que es una gradiente que se nota la diferencia entre uno y otro. Incluso puedo continuar con el siguiente y atreverme a agregar más pigmento aún para conseguir ya un café mucho más oscuro que el anterior, o no mucho, pero sí lo suficiente para que se note la diferencia. Vamos a ver. Creo que es mucho lo que tiene el pincel, entonces aquí le estoy quitando el exceso. Esto es importante, tener una servilleta a la par para retirar el exceso del pincel en el caso de que notemos que se está oscureciendo demasiado. Aunque ahora que lo paso, siento que me quedó muy parecido al anterior, entonces más bien voy a volver a llenar el pincel y agregar un poquito más de pigmento para que se sienta la diferencia con respecto al anterior. Y esto yo lo hago antes de que se seque el agua o la humedad que yo apliqué al inicio, que son escasos minutos. Y por eso es que tengo que trabajar con cierta ligereza, con cierta continuidad. Si yo dejo, por ejemplo, voy a hacer un acercamiento. Ven que no he terminado de llenar este cuadro. Si yo dejo eso ahí, me voy al baño, cuando vuelvo ya esto está seco y ya no va a quedar homogéneo. Esto es importante que yo lo haga de una vez.
antes de que se seque, para impedir que queden como algunas manchas indeseables que luego podría ser difícil de quitar o de cubrir o de disimular si lo que queremos es que no queden. Voy a alejarlo nuevamente. Y ahí tenemos un café que no es todavía el más oscuro, porque tiene todavía un porcentaje de agua, pero que sí es más oscuro que el anterior, es levemente más oscuro que este otro. Y finalmente, el más oscuro va a ser ya sin humedecer con agua previamente, sino que voy a utilizar el, el pigmento puro. Y al estar puro, el resultado va a ser un tono muy oscuro. Muy sólido, eso quiere decir que no tiene transparencia. Y por lo tanto cubre casi que totalmente el papel, no deja ver el blanco, porque a fin de cuentas las tonalidades en acuarela son porcentajes de pigmento mezclados con agua que permiten ver el blanco que hay detrás. Por eso es que el papel de acuarela pues normalmente es blanco. Ya terminé. Este es el ejercicio de la escala tonal. Voy a hacer un acercamiento para que noten el resultado. Es un conjunto de cuadritos de alrededor de 2 centímetros por 2, dibujados a mano, y que he llenado con diferentes proporciones de agua y pigmento. 100% agua, digamos que aquí hay un 98% de agua y un 2 o un 1% de pigmento, y así voy aumentando cada vez la cantidad o el porcentaje de pigmento para que se vaya tiñendo aún más y que cada uno de los cuadros tenga un tono más oscuro que el anterior. Este es un ejercicio que hacemos al principio del curso, o si cambiamos de color, o el día que pintemos con café o con sepia o con azul. Hacemos este ejercicio para aprender a sacar la tonalidad de cada uno de los colores. Entonces esta es la gama tonal del tierra de sombra tostada. Y ya para terminar, en este espacio que me quedó aquí, voy a hacer un ejercicio similar. Voy a limpiar el pincel. Lo que hago es mojarlo. Voy a mojarlo en el plato que tengo allá. Este otro plato lo tengo como para limpiar el pincel. Cuando quiero limpiar totalmente un pincel, lo froto contra el fondo de un plato con agua. No lo hago en este como para no mancharlo, que se mantenga limpio. Y bueno, lo seco el pincel en la servilleta. Lo que voy a hacer es, bueno, dibujar un cuadro más grande esta vez. Digamos que de unos 10 centímetros por 10. Creo que me quedó como de unos 7 centímetros por 7. En realidad no importa el tamaño exacto. Más bien aproveché como el espacio que me quedó aquí. Y el ejercicio que quiero hacer en este último cuadrante es tratar de que se noten todos estos tonos, hacer una gradiente dentro de un mismo cuadro. Entonces voy a iniciar, ya esta vez voy a usar un pincel un poquito más grande.
bueno, más bien el pincel grueso que tengamos. Puede ser uno plano, especialmente por el hecho de que estamos pintando completamente una plasta homogénea. Los puntiagudos los vamos a usar más bien para líneas, para detalles como hojas. Bueno, lo que voy a hacer a continuación, ya terminé con la escala tonal de 6 cuadritos pequeños. Ahora voy a hacer uno solo. Lo voy a mojar todo. Para que toda el área dentro del cuadrante quede húmeda. Ahí está. Voy a servirme pigmento. Muy poco. Y voy a tratar de aplicarlo de tal forma que se vaya tiñendo primero con poco pigmento. Lo froto contra la parte de arriba, o incluso puedo agregar más agua. Puedo eliminar un poco el pigmento que tengo en el pincel en la servilleta, agregar un poquito más de agua al pincel y venir aquí arriba donde se supone que va el blanco o la parte más clara, y permitir que se froten, que se mezclen el beige anterior con esta zona más clara. Aquí abajo voy a ir agregando un poquito más de pigmento. Limpio el pincel para retirar el exceso, porque lo que quiero hacer ahora es frotar nuevamente entre un tono y el otro, porque si no, esa línea de división, si yo la dejo secar, si dejo que pasen 2-3 minutos, se va a marcar ahí y va a quedar definitivamente. Entonces yo necesito que antes de que se seque, frotar con el pincel limpio. Limpio quiere decir que no tiene como un exceso de pigmento. Por ejemplo, voy a hacer lo mismo, voy a tomar más pigmento, ya bastante, digamos, para traérmelo aquí abajo. Voy a mojar un poquito más la zona para que corra más fácil. Vengo con bastante pigmento. Limpio un poco voy a quitarle el exceso al pincel para que esté más seco y poder frotar, porque no quiero que esta división quede, al menos no en este ejercicio, que lo que quiero es hacer una gradiente suave. Entonces vean que si está fresco, si está húmedo y yo froto entre un tono y otro, puedo frotar también así en otra dirección y luego volver a frotar para que se sienta un paso gradual y suave entre un tono y otro. Digamos que ya ahí solo me faltaría el más oscuro, que sería el café puro, que lo voy a colocar casi que solo en la orilla. Y voy a frotar después de haber retirado el exceso del pincel para secarlo
cuando uno frota para difuminar, esto se llama difuminar, combinar suavemente un tono con otro mientras está fresco la pintura, mientras está húmedo el papel, para que ya no se note esa diferencia, esa división tan fuerte. Y he conseguido ya el objetivo, que es llenar este cuadro grande con todas estas tonalidades, desde el blanco puro, pasando por un beige muy claro, a uno intermedio, otro más oscuro, o un café más oscuro, hasta uno casi totalmente negro. Entonces todos estos tonos están aquí. La dificultad de este otro ejercicio es lograr difuminar entre un tono y otro, frotando entre cada tono con un pincel que esté seco previamente, que le he retirado el exceso de pigmento, suavemente, un pincel preferiblemente plano para hacer esto. Este ejercicio es un poco más difícil que el anterior porque requiere de cierta velocidad de trabajo para lograr que no nos quede marcada la diferencia entre un tono y otro. Traten de hacerlo. Si no les queda bien a la primera, pueden hacer más, ¿verdad? Si no les sale la escala tonal a la primera, pueden volverlo a intentar en otro espacio o en otro retazo de papel o de cartulina. Y luego este ejercicio más grande con todos esos tonos en una gradiente suave sería ya el otro ejercicio para que podamos pasar a la pintura del día de hoy. Muy bien, voy a retirar la gama tonal, la escala tonal. Y ahora sí, tenemos el cuadro en blanco. Vamos a continuar con el dibujo de una serie de montañas. Primeramente, el ejercicio de hoy podría hacerlo sin dibujar, porque son figuras muy orgánicas. Igual voy a hacer un dibujo como para trabajar como con más seguridad, y que ustedes como que tengan más confianza a la hora de... Vamos a ver si se logra ver. Son varias montañas, es una cadena montañosa. Estoy dibujando, tratando de que todas queden diferentes. Voy a hacer una más aquí de este lado. Y finalmente una que tenga un poco de inclinación. Muy bien. Entonces estos serían 1, 2, 3, 4, 5 líneas que van a representar una cadena montañosa de 5 capas. Y como se imaginarán, el ejercicio del día de hoy va a consistir en colocar cada uno de estos tonos aproximadamente en esas capas hasta llegar a la inferior, que sería la más oscura. También vamos a trabajar un poquito el área del cielo para que nos quede como un poco vaporoso, y en cada una de las capas vamos a tratar de que haya un poquito de gradiente, o sea, un poco como de
que se vaya aclarando hacia abajo, que sea más oscuro en el contorno de arriba y que se difumine un poco hacia abajo a un tono más claro, para que consigamos un efecto como de niebla en cada una de esas montañas. En cada una de las de abajo, especialmente en las últimas dos, vamos a tratar de hacer la figuración de algunos árboles. Muy bien, entonces para iniciar voy a necesitar que el pincel, voy a trabajar con un pincel grueso inicialmente, plano. Lo estoy limpiando para que no tenga el exceso de la pintura del ejercicio anterior. Mojo el pincel y lo voy a pasar por toda, voy a empezar con el cielo. Entonces voy a mojar todo el cielo. Obviamente que no se ve nada porque es solamente agua. Por ahora solamente estoy humedeciendo. Es de noche en este momento cuando yo estoy pintando, preparando esta clase. Entonces también la temperatura del clima influye en el hecho de que seca un poco más lento a que si estuviera haciendo calor durante el día. Y hay algunas personas que usan una secadora para que le seque un poco más rápido, pero en realidad el secado de la humedad del agua en el papel es relativamente corto. Ven, ya está todo húmedo y pues voy a proceder a ponerle un poquito de tinta y voy a buscar hacer un tono claro. Voy sin miedo a manchar. Como está húmedo, va a ser fácil de desplazar esa tonalidad. Ese poquito pigmento que agarré con el pincel va a ser suficiente probablemente para llenar toda el área del cielo, que se va a ir expandiendo ese pigmento y yo lo puedo ir como jalando. Y en algunas partes puedo permitir que se sienta más claro. Inclusive puedo tratar de oscurecer en algunas partes más que en otras, como para conseguir un efecto como nublado, de tal forma que no quede completamente homogéneo como en el ejercicio de los cuadros, sino que aquí vamos a permitir que quede en algunas partes más oscuro, en algunas partes más claro. Si yo quiero recuperar zonas blancas, puedo venir con una servilleta, por ejemplo, y retirar. Digamos que no quisiera esta mancha acá, entonces yo puedo eliminar el borrador de la acuarela. Vendría a ser una servilleta que nos permita retirar el exceso del pigmento en el caso que no nos guste la intensidad de un tono en alguna zona. Ven, entonces ya tengo una zona de cielo cubierto. Creo que voy a tratar de insinuar un poco más como una sensación de nubes, agregando un poquito más de pigmento en algunas partes y bueno, frotando para que se mezcle con el resto. Tratando de que no quede como el trazo cuadrado o rectilíneo del pincel, sino que al ser nubes pues se sienta muy vaporoso todo.
Entonces ahí tenemos, voy a acercar un poco para que se vea más o menos dónde está la línea, la primera línea montañosa. Y estoy permitiendo que el beige claro, el más claro, quede cerca de esa cadena montañosa y que arriba sea un poquito más oscuro el cielo. Entonces arriba puedo agregar un poco más de pigmento y frotar. De viaje uno siente que ya se va secando, por lo que ya difuminar puede ir siendo más difícil, por lo cual es necesario tal vez agregar un poco más de agua. Muy bien, voy a dejar el cielo así y voy a continuar con la primera capa de montaña, sería esta. Vamos a enfocar acá. Como habrán notado, estoy escuchando lo-fi hip hop de Star Wars. Para los fans de Star Wars, que yo soy fan y estoy viendo Boba Fett y Mandalorian. Los que son geeks saben a lo que me refiero. Voy a mojar el pincel, voy a lavarlo, porque voy a cambiar de zona, voy a cambiar de... voy a mojar esa capa con el pincel solamente con agua por ahora. Ya esta parte se está secando, la parte del cielo. Voy a ir mojando acá. Empiezo con la parte de abajo. Esta parte estaba seca anteriormente, ¿verdad? Yo voy, primero humedezco la zona que voy a trabajar. Aquí trato de que no pase al otro lado. Trato de que esta humedad se mantenga en la zona en la que voy a trabajar. Es necesario que el cielo se haya secado, porque si esto está muy húmedo todavía y yo vengo a pintar acá, en el área que acabo de mojar, es muy posible que se mezclen y que yo pierda la línea, la división de la montaña. Por eso es que es importante haber dejado secar unos minutos, que ya pasaron, ya está un poco más seco, y voy a proceder con la primera montaña, que le voy a agregar un tono como este beige en la parte más de abajo y como este otro tercero en la parte más de arriba. O sea, voy a tratar de que tenga un tono más oscuro que el cielo. Vamos a ver. Pero que siga siendo muy claro, porque es la montaña que está más al fondo. Un tono como este. Y lo llevo por todo el contorno que había dibujado previamente. Si no se mezcla con el cielo, es porque el cielo ya está un poquito seco. Eso es muy importante. No, si yo quiero que la forma de la montaña no se pierda, que no se diluya con el cielo,
es importante que ya el área del cielo esté un poco seca. Aquí todavía está húmedo, aquí abajo, por lo tanto yo puedo frotar con la parte de abajo que solo tiene agua para que se difumine. Vean qué fácil que voy a acercarme aquí. Qué fácil que es difuminar si está fresco el papel. Si yo dejo, por ejemplo, esto, si yo dejo esta franja, vamos a ver. Si yo dejo esta franja así, 5 minutos, se me seca y ya eso me va a dar problema porque no me va a quedar como yo quiero, que es difuso. Entonces yo tengo que venir y frotar eso, difuminar todo antes de que se seque. Entonces vean cómo se pierde esta línea que está acá, está marcada. Si yo la froto o si yo le agrego agua, se va a difuminar. Ya se estaba empezando a secar. Entonces, para lograr esta gradiente, yo tengo que tratar como de hacerlo todo de un solo tiro, sin ponerme a hacer otra cosa, sin irme a dar una vuelta, porque si no, cuando vengo y si yo llevo esto como a medias, no voy a poder difuminar. Ahí está la primera montaña. Se ve poco porque es la que está al fondo y la idea es que sea muy difusa, precisamente. Dejo un poco secar. Voy a ir limpiando el pincel. Lo voy a lavar aquí un poco. Mientras esto se va secando, voy a ir mojando la capa siguiente. Empiezo por debajo, como para que la parte de arriba, darle chance a esta otra capa para que se seque. Humedeciendo, tratando de no pasar al otro lado del dibujo. Y la línea es una guía, no debe verse mucho, puede borrarse la línea al final o puede dejarse. A veces una línea de lápiz puede ayudar a que se vea mejor el resultado y a veces es prescindible, se puede borrar. O se puede simplemente dibujar muy suavemente para que la línea sea apenas visible, de tal forma que nos ayude a saber dónde tenemos que pintar, pero que no tenga mucho protagonismo el grafito. Como habrán ocasiones en las que más bien vamos a hacer detalles con el lápiz, por ejemplo cuando hagamos animales y ocupemos definir algunos detalles con el propio lápiz. Bueno, estoy humedeciendo esta capa, la segunda capa montañosa, mientras se me seca la capa de arriba. No quiero empezar a pintar hasta que la capa de arriba se haya secado un poco, para evitar que se vayan a mezclar, que se me vaya a pasar el tono de aquí a la capa de arriba. Ahora sí, vengo con pintura. Esta vez como un poco más, voy a tratar de que me quede de un tono como este, el siguiente. Entonces aquí es como agregar el color que tal vez con lo que tomé por primera vez ya es suficiente, o si siento que se me va aclarando mucho, pues agrego un poco más de agua y de color. No quiero que se me quede muy oscuro, entonces puedo agregar más agua y desplazar, jalar. Ven, si yo jalo el tono, el pigmento, si esta parte estaba muy oscura y yo vengo con agua y la jalo así para abajo, pues entonces se aclara esta zona que yo
había saturado mucho. Muy bien, entonces estoy buscando un tono similar a este. Agrego un poquito de agua y empiezo a difuminar aquí abajo antes de que se me vaya a secar el pigmento de arriba, para poder difuminar. Es el mismo método que en la capa anterior, solo que tratando de que el resultado sea más oscuro cada vez. Ahí está, creo que puedo reforzar un poco marcar un poco más arriba. Siento que todavía se puede hacer una gradiente más evidente, que se sienta un poco más contrastado. Contraste significa que se siente una diferencia entre los tonos oscuros y los tonos claros. Por ejemplo, aquí siento que hay poco contraste esta zona, por eso es que le estoy agregando un poquito más de pigmento para que tenga, ven, más contraste, más impacto entre un tono oscuro y un tono claro. Muy bien, ya pienso que voy a dejar así esta capa. Voy a alejar un poco para ver cómo vamos. Muy bien, y como se imaginarán, la siguiente voy a tratar de conseguir unas tonalidades más bien ya como estas, y voy a empezar como a darle un borde un poco más orgánico, ya no tan simple como este, sino que voy a empezar a insinuar un poco como árboles, como bosques. Entonces voy a limpiar el pincel, a quitarle la saturación de pigmento, voy a mojarlo, lo paso por toda la superficie. El ejercicio de hoy es un poco más simple. Más adelante vamos a agregar más alimentos, incluso animales, o más variedades de efectos. Por ahora lo que me interesa es no solamente hacer un paisaje, a que aprendan a pintar un paisaje, sino que aprendan a sacar las diferentes tonalidades con un mismo color. Ahí está húmeda toda la zona. Ya se ha estado secando el área de la capa anterior, entonces voy a venir esta vez con más pigmento, un poquito más. Me voy a atrever a mancharlo un poco más oscuro. Y voy a tratar de que tenga un contorno un poquito más como más áspero, digamos,
como que hayan algunas irregularidades. Voy a acercar aquí un poco para que ya no quede como tan lisa el contorno, sino que se sienta más abrupto el paisaje, el contorno de esta montaña. Porque al estar más cercana empezamos ya a notar como el detalle del bosque, los árboles o simplemente rocas o peñascos que tenga dicha montaña. Y difumino hacia abajo. Trato como de jalar el pigmento oscuro hacia el área húmeda que hay abajo para difuminar. Un paso gradual y suave del tono oscuro al tono más claro. Ahí está, vamos a alejarlo para ver cómo se va viendo. Tengo una lamparita que voy a alejar un poco para que el exceso de luz no esconda las tonalidades que he ido consiguiendo. Muy bien, continúo con estas que me faltan. Ya puedo atreverme a hacer más evidente el área del bosque. Y voy a venir y incluso pienso cambiar de pincel. En este caso voy a usar este pincel que es más bien puntiagudo. Estoy esperando a que seque un poco esto. Puedo iniciar tal vez con el pincel plano para mojarlo, para mojar la zona. Y ya cuando ingrese con el pigmento cambio al pincel puntiagudo. Voy a venir voy a estrenarlo. Este pincel está duro, lo mojo un poco y voy a tomar suficiente. No es puro, pero ya ahora sí quiero una tonalidad que va a estar entre esta y esta, ¿verdad? Para ir consiguiendo un mayor efecto como de cercanía. Y no solamente eso, sino que voy a tratar de que sea más abrupto el contorno, más irregular, simulando como picos, como que vendrían a ser una insinuación de las copas de un bosque de pinos, por ejemplo. Entonces en este caso voy a la pincelada, en lugar de ser con el pincel plano así horizontalmente, más bien ahora con un pincel puntiagudo hago un trazo vertical, permitiendo que el contorno se sienta irregular y buscando un tono que sea oscuro, pero no demasiado, que no sea como el tono más oscuro de todos,
sino como el anterior, y que también va a ir aclarándose conforme vamos jalando el pigmento hacia abajo, siempre con esa pincelada vertical. Humedecemos, tomamos pigmento suficiente para que quede oscuro. Ya está un poco seca la capa anterior, entonces yo puedo venir y hacer esto. Si la capa anterior estuviera húmeda, yo no podría sobrepasar la línea del lápiz, porque se me mezclaría con la humedad de la capa anterior. Por suerte son escasos minutos lo que se ocupa para que se seque el papel. Ven, entonces aquí voy avanzando con este nuevo efecto. En el anterior ya había un poco de contorno irregular, pero aquí en esta nueva capa más bien cambié de pincel y cambié como la pincelada, ¿verdad? La dirección de la mano, para insinuar que hay árboles en esa montaña. Y toda la lleno con este mismo tipo de pincelada, agregando más agua hacia abajo para que se vaya aclarando. Requiere un poco más de paciencia porque es más lento llenar esta forma o esta capa con pinceladas verticales más cortas, porque la idea es que me quede como una textura, que ya no se siente tan plano, que haya una gradiente siempre, o sea, que se sienta más oscuro arriba, más claro abajo. Eso lo consigo agregando más agua, menos pigmento abajo, o voy extendiendo, voy desplazando el pigmento de arriba hacia abajo y se va a ir aclarando, siempre con pinceladas verticales y cortas, para que en algunas partes queden algunas fisuras entre una pincelada y otra, para que en algunas partes quede un poco más oscura la pincelada, y de esta forma esa capa montañosa se sienta como tersa, como con una textura ya no tan plana, o ya no tan vaporosa, sino que se empiezan a percibir las formas de los árboles. Me encanta, volviendo al tema de Star Wars, me encanta Baby Yoda, lo amo. No hay nadie que ame más a Baby Yoda que yo. Grogu se llama. Me encantaría comprarme un muñequito de Grogu. Un día me prestaron uno y me tomé una foto. Y yo nací en 1979, el año en que se estrenó la primera película de Star Wars, Una Nueva Esperanza, que en aquel momento se llamó simplemente Star Wars. Obviamente la vi años después, pero me gusta pensar que nací el mismo año en que se estrenó, porque soy muy fan. Aquí como que en esta capa me tardé más, porque la textura esta requiere de una pincelada, requiere más paciencia, ¿verdad? Porque la pincelada quiero que sea como corta, que conforme incluso se va secando,
puedo venir con el pigmento y permitir que se dibujen o que se distingan un poco las pinceladas, que ya no quede tan plano. Ya no quiero que sea como tan suave el efecto, sino que quiero que sea más áspero. Ven así. Ya esta capa de acá ya tiene más efecto de bosque. Un bosque más evidente, más texturizado. Y estoy agregando un poco más arriba para que se note todavía más la diferencia, para que siempre haya una gradiente, que sea más oscuro arriba y más claro abajo. A veces hay un árbol que es como el que se distingue más con respecto a otros. Muy bien. Yo diría que ya esta capa, voy a insistir un poquito más aquí porque siento que me quedó un poco vacía esta zona, vacía de textura. Bien, y ya puedo continuar con lo que sería la última capa. Voy a regresar a este pincel grueso, ya lo tengo limpio, voy a humedecerlo y a mojar toda la capa inferior. Teniendo cuidado, o todavía no voy a llegar a este contorno para permitir que esto se seca porque lo acabo de pintar. Voy a empezar a humedecer por aquí abajo. A veces es cuestión de minutos, tener paciencia unos cuantos minutos para que no se nos vaya a mezclar una capa con otra. Uno podría pintar sin humedecer antes, pero costaría un poco desplazar el pincel. Se sentiría seco la superficie, el papel. Y tal vez haya momentos en que eso es lo que queramos, especialmente cuando uno quiere pintar una parte muy oscura o muy detallada. Pero a mí me gusta humedecerlo y eso se aconseja siempre en los ejercicios de acuarela para que sea más maleable la pintura a la hora de desplazarla, sea más fácil de desplazar, de controlar. Siento que se me está acabando aquí la pintura, pero creo que podría ser suficiente esto que tengo. Realmente la pintura acuarela rinde mucho. Vamos a proceder, vamos a ver. Si lleno primeramente la zona con una capa que sea, voy a llenarla con este tono, que no es el más oscuro, primero, y después, cuando esté un poquito más seco, voy a venir con este más oscuro para generar también textura.
Se me acabó la pintura, voy a servirme un poco más. Ya se está secando la capa anterior. Lo estoy aplicando puro este color, pero como está húmedo el papel, puedo desplazarlo de tal forma que quede un poco más claro conforme lo voy extendiendo. Siempre intentando que quede más oscuro arriba y más claro abajo. Muy bien. Ahora voy a venir con el pincel puntiagudo y voy a trabajar un efecto de árbol el cual consiste en tirar una línea vertical, puedo generar una especie de líneas, guías que vienen a hacer las ramas y que luego voy a cubrir con hojas, pero que al dibujarlas previamente me ayuda a darle forma como al esqueleto del árbol. Y ya luego voy a hacer un acercamiento y ya luego vengo a hacer un efectismo de hojas con puntillismo. El puntillismo consiste en hacer manchas pequeñas, conjuntos de manchas pequeñas, y como ya habíamos dibujado un poco la forma del árbol, vamos a poder como saber qué forma va a tomar que en este caso yo quiero que se vaya haciendo más extensas las ramas, como una araucaria, como un árbol que tenga sus ramas más extensas en la parte inferior. Y saturamos con el puntillismo. Voy a hacer un ejemplo aquí del efecto del puntillismo, aquí más cerca, que si yo tengo la línea del árbol y de las ramas, lo que hago es como un movimiento, como si estuviera haciendo un tatuaje, que toque solamente la punta. Vean que si yo estripara mucho, pues sería una mancha muy grande, pero como yo estoy solamente permitiendo que la punta sea lo que toque el pincel, la mancha queda pequeña. Y si yo muevo la mano para diferentes direcciones, consigo que ninguna mancha se parezca, porque si yo hago esto, todas van a ser como iguales, ¿verdad? Y todas separadas a la misma distancia. Y más bien yo lo que quiero es que algunas se toquen, que algunas se mezclen,
que otras queden separadas, para que el efecto sea muy, muy regular, muy orgánico y realista. Muy bien, entonces continúo aquí. Voy a acercarme un poco más. Vamos a ver. Muy bien. Voy a saturar un poquito más porque quiero que se sienta como más espeso. Incluso me gustaría que sea un poco más alto. Bueno, ya una vez que he conseguido, puedo proceder con otro árbol. Que acompañen a este mismo en esta zona del primer plano. Y puedo hacer cuantos quiera. Incluso puedo insinuar que hay uno, por ejemplo aquí, que está siendo tapado un poco y que se ve solamente la parte superior. Voy a continuar con otro árbol. En este caso puede ser una especie de también una especie de ciprés que acompaña al resto. Y ya sea que yo le dibuje previamente las ramas, que en este caso este tipo de árbol que estoy haciendo, las ramas las estoy dibujando como con un ángulo hacia arriba. Ya luego veremos que eso puede variar según el tipo de árbol que yo quiera hacer. Muy bien. Y así puedo continuar durante todo el contorno. Puedo todo este contorno trabajarlo de la misma manera, con paciencia y siempre dibujando un tronco inicialmente y luego trabajando lo que sería el puntillismo con el fin de que esta capa última tenga un contorno de figuras de árboles en el tono más oscuro posible.
puntillismo, lo cual le da una textura muy particular a la capa de montaña, como si tuviera un follaje en toda el área de la capa más cercana. Y continuamos, por ejemplo, cipreses más pequeños, podríamos trabajar varios troncos de una vez. En este caso estoy permitiendo que las ramas más bien tengan ya no una inclinación hacia arriba, sino más bien hacia abajo. Siempre tratando de que sea más esbelto en la parte inferior y en la parte superior más puntiagudo. This is the way. ¿Y ustedes qué hubieran hecho si hubieran sido Baby Yoda? ¿Hubieran escogido la armadura mandaloriana o el sable Jedi? Esto es una pregunta para todos los fans de Star Wars. Yo me hubiera quedado con Luke. Y bueno, es cuestión de uno decidir qué tanto árbol quiere agregar. Podrían ser unos cuantos, 2 o 3, o podrían ser muchos más, hasta saturarlo todo el contorno con figuras de árboles, hechos todos con mucho cuidado, con mucho cariño, tratando de que tengan un mismo sistema que consiste en un tronco vertical. No es del todo vertical, es semi vertical, puede tener como cierta torcedura o inclinación o curvatura, pero siempre tiene como un eje axial del que van saliendo las extremidades, las ramas, el follaje. Y algunos pueden ser más grandes que otros, incluso podemos insinuar en algunos casos que son muy grandes y que ingresan, incluso el tronco puede ser que ingrese, que suba bastante y que baje mucho, lo cual indica que se trata de un tronco o de un árbol muy, muy grande. Y ya vamos terminando, porque ya estoy consiguiendo llegar al término de esta última capa. Ya cuando aprendemos a pintar un árbol, los siguientes pues va a ser más fácil porque ya habremos ido consiguiendo práctica, y conforme hagamos más sencillo se nos va a hacer conseguir el efecto deseado.
el hecho de que esta primera mano que hice haya quedado no del todo negra, sino en el tono anterior, negra no, sino café oscuro, por ejemplo un tono como este y un poco texturizado, me permite que al final yo venga a dibujar con el árbol con el tono más oscuro, con el tono lo más puro posible, aunque siempre le estoy agregando agua para que sea más maleable. Me va a permitir que se vea la figura de ese árbol, que se distinga, de tal forma que puedo ver ese bosque, a pesar de que se trata de una capa oscura, pero que tiene textura, tiene forma, reconocibles. Espero que lo estén logrando, que lo estén disfrutando. Si no, pueden empezar de nuevo. No se sientan frustrados porque al principio, como en todo, cuesta un poco, como cuando uno aprende a conducir, que no, si uno se desespera puede dejarlo botado y nunca más intentarlo. Pero si uno es paciente y perseverante, se va a dar cuenta de lo fácil que es y ya luego va a ser como automático, como si pintáramos en automático, porque ya el brazo, la mano y nuestro cerebro va a estar acostumbrado y vamos a notar la facilidad con la que vamos a poder realizar efectos de todo tipo, siempre practicando cada vez más. Y bueno, este ha sido el ejercicio inicial de la primera unidad, un bosque con una cadena montañosa con 5 capas de montañas y una última que tiene un bosque en primer plano, bien llenito, bien ese último plano, el más cercano. Tratamos de que tenga mucha textura. Y que se sienta, aunque esté el plano muy oscurecido, que se sienta que hay ahí toda una población de árboles que conseguimos mediante el efecto del puntillismo. Yo creo que ya voy a ir acabando. Siempre hay campo para un árbol más. Espero que les haya ido muy bien ahora en San Valentín, que acaba de pasar, el Día del Amor y la Amistad. Ojalá que les haya ido muy bien.
Y si no, por lo menos recuerden que el amor propio es el amor más importante de todos. Aprender a quererse a uno mismo. Porque no hay nada más importante y necesario que aprender a querernos. Voy a retirar la cinta adhesiva. De tal forma que, como pueden ver, con cuidado, para que no suceda un accidente, con mucho cuidado. No vaya a ser que rompamos el papel por jalarlo muy fuerte o con descuido. Hay que hacerlo como suavemente para que no se rompa el papel. Dejándonos un margen blanco que funciona como una especie de marco que le da un acabado muy bonito o muy limpio a ese borde. Ahí está. Finalmente firmamos nuestro paisaje en la parte inferior con una letra muy bonita. Ponemos nombre, apellido y el año. Muy discretamente. Con la firma de cada quien o con una letra muy como de arquitecto, como muy minimalista, simple, discreta, bien hecha. Esta es mi primera acuarela del 2022. Espero que les haya gustado la experiencia del día de hoy. La próxima semana continuamos con un ejercicio más difícil, más exigente y más detallado, con más efectos y con más elementos. Muchas gracias, que pasen buen día, buenas tardes, buenas noches. Chao.